Jesús me ama. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Que tú eres quien nunca fallarás. Que tú eres el camino, la vida y la verdad. El consuelo del tiempo de tempestad. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Y que sea un prisionero de Cristo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, pidiendo, Dios, de tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Tu perdones, Señor, por favor, oh Dios, si alguno de los que nos encontramos en este lugar hemos dejado, Señor, de hacer lo que tú nos has ordenado, lo que tú nos mandas en tu palabra. Si con nuestro pensamiento te hemos ofendido, con nuestras palabras, con nuestra vista, con nuestras acciones, perdónanos, por favor, ayúdanos, Dios, a ser perfectos, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, danos, Padre, de tu Espíritu Santo, Dios, en nuestra vida, y la revelación de tu palabra para poder llegar a ese lugar, Señor, a esa estatura del varón perfecto. En tus manos nos ponemos en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. Por ahí, hermanos, si hay una Biblia para los hermanos que no tienen y quieren acompañarnos con la lectura. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Estamos agradecidos con Dios por estar en su casa. Amén, hermanos. Este es el primer servicio, ¿verdad? El primer domingo de resurrección, que nos reunimos el primer domingo de este 2018. No el primer servicio, sino el primer servicio el domingo, servicio de resurrección, y estamos contentos con Dios, porque déjeme decirle algo, hermano, hay mucha gente que ya no tuvo la oportunidad de ir en un día como este a la casa de Dios. ¿Ven? Y ahorita o están en el hospital o están despidiéndolo en un velorio, y bueno, pues nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. ¿Ven? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tome su asiento, hermano. Bueno, gloria a Dios. Se siente un ambiente de tranquilidad. No sé si es de nerviosismo o no durmieron bien o algo, pero esperemos que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Bueno, quiero tomar un poquito, ampliar lo que veníamos hablando el domingo pasado sobre el año nuevo de los judíos. ¿Sí lo recuerdan? Estuvieron aquí, hablamos un poquito sobre cómo era el año nuevo de los judíos, ¿verdad? Cuándo empezó, pues más bien para los israelitas. Bueno, miren, antes de continuar, solo quiero enfocarme un poco en el primer versículo del capítulo 10 de Primera de Corintios, antes de continuar, porque, hermano, podemos estar hablando muchas cosas, aún todos los predicadores que se esfuerzan, ¿verdad? Se preparan para estar aquí y traernos algo de parte de Dios para nuestras vidas, hermano, pero muy pocas veces puede resultar de beneficio para nosotros si ignoramos de lo que se está hablando. Amén, hermano. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita yo estaba mencionando el año nuevo para los judíos. Sí, entonces cuando empezó, y pues ahí dije algo que no es correcto, porque la palabra judío, hermano, apareció muchísimos años después. ¿Y por qué se les dice judíos? En la Biblia hay una referencia y hay una, ¿cómo le diré? Una marca de parte de Dios para un pueblo, y es para el pueblo de Israel, hermano, no es para el pueblo judío. Sí. Son dos cosas muy diferentes. Aún el profeta de Dios nos dice que el judío, hermanos, son los que están allá en los negocios, son los más ricos del mundo, pero la Biblia nos dice que los israelitas ahorita, hermanos, son los que se están guardando de no contaminarse con iglesias, con denominaciones, con tantas cosas, ¿verdad?, que se han introducido en el mundo. Pues hay una diferencia, ¿sí? Entonces, para poder, hermanos, dejar claro algo, pues necesitamos hacer lo que el apóstol Pablo le estaba recomendando a la iglesia de los Corintios, y lo que les recomendó es que no ignoraran. ¿Sí? O sea, ahora, ¿qué es ignorar? ¿Qué es ignorar? Dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Sí? Ahora habla que nuestros padres, ¿verdad?, todos estuvieron bajo la nube. Bueno, pues a lo mejor aquí hay alguien que no sabe o ignora, ¿verdad?, quiénes son esos padres, o por qué para nosotros también podemos aplicarlo para nuestra vida. ¿Sí? ¿Quiénes eran esos padres? O sea, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo como padres en esta escritura? Ahora, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo, hermano, que nuestros padres estuvieron bajo la nube? ¿Sí? Y todos pasaron el mar. Entonces, mire lo que dice, o lo que yo encontré, hermano, en el diccionario. La palabra ignorar significa no saber algo. Eso es la palabra ignorar, no saber algo. A lo mejor nosotros estamos hable y predique y repetimos muchas cosas, pero si usted ignora, es que no sabe. Entonces, si no sabe, hermano, pues tenemos que hacer algo para dar a conocer lo que estamos hablando. Amén, hermanos. Bueno, miren, dice, ignorar es no saber algo, y hay otra definición. Dice, no hacer caso de algo o de alguien. A lo mejor usted sí sabe lo que se está hablando, pero no hace caso. Eso es ignorar. O sea, son dos cosas diferentes, o dos definiciones diferentes, ¿sí? Escucharlo e ignorarlo.
por su propia voluntad. Eso trae juicio, hermano, a nuestra vida. O ignorarlo porque lo desconoce, porque no lo sabe, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo hace una referencia, hermanos, que no debemos de ignorar lo que nuestros padres, ¿verdad?, pasaron, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere? A lo que vino aconteciendo, ¿verdad?, en lo que es nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Ven, hermanos? Entonces, una de las cosas, de los propósitos, ¿verdad?, que yo creo que debemos de tener cada año, hermano, yo puedo hacer una pregunta a cada uno de los que estamos aquí, a ver cuál es su propósito de año nuevo. Y si estamos 30 personas, cada uno tiene su propósito diferente, ¿verdad, hermano? Cada uno, pues yo me propongo esto, yo me propongo lo otro, yo hago esto, pero hermano, cuando Dios estableció un nuevo año para el pueblo de Israel, no había muchos pensamientos, ¿me entiendes? No había, a ver, ¿cuál es tu propósito de año nuevo? No existió eso, ¿sí? Era solamente un propósito, era una ordenanza que se tenía que hacer como propósito de año nuevo. ¿Ven, hermanos? Entonces eso es lo que nosotros, bueno, yo deseo, hermano, de corazón, que no ignoremos, ¿sí? Y para no ignorar, pues necesitamos saber, hermano, ¿sí? Y mire, lo que dice la palabra ignorar, ¿verdad? Dice que es no saber algo o no hacer caso de algo o de alguien, ¿sí? Y es sinónimo con desconocer o desoír, ¿sí? O sea que alguien lo escucha pero no lo quiere oír. ¿Sí me explico, hermano? Bueno, ahora mire lo que significa la palabra ignorante. Dice que no tiene cultura o sabe muy pocas cosas. Eso es lo que es una palabra ignorante, que no tiene cultura. Entonces a veces pensamos, hermano, o no sabemos lo que es la cultura. Pensamos que, además, en nuestros gobiernos hay una institución, ¿verdad?, que se llama Instituto de la Cultura Chihuahuense. ¿Cuántos han oído de esa, hermano? O sea, ahora, ¿qué se dedica a ese instituto? ¿A qué se dedica eso? Precisamente a todo lo que se refiere, hermano, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la historia de cierto lugar o cierta región. Entonces una persona que es ignorante, hermano, pues es que no es culta, ¿sí? Ahora alguien tiene la idea de que una persona culta es el que estudia mucho, el que tiene mucho conocimiento. Es parte, hermano, ¿sí? Es parte de la persona culta, de alguien que conoce. Entonces, ignorar o ignorante, pues es alguien que no conoce. Amén. Bueno, y ya lo dijimos, lo repito, hermano, pero hay dos cosas. Usted puede ignorar por falta de conocimiento o puede ignorar porque ignora el conocimiento. Aún Dios dijo en el Antiguo Testamento: mi pueblo fue destruido, ¿verdad?, porque le faltó el conocimiento. Es una cosa, era un pueblo ignorante, sí, pero más abajo dice, bueno, pero por cuanto desechaste el conocimiento. Amén. Bueno, hermanos, entonces estamos aquí hablando sobre lo que pasaron nuestros padres allá, o nos vamos a ir al Antiguo Testamento, porque, hermano, pues ahí es donde nace el año nuevo israelita. Ya lo vimos el año pasado, la semana pasada, sí fue el año pasado, ¿verdad? Ya lo vimos, hermanos, de cómo es que se estableció el año nuevo. Y yo creo, hermanos, que esos son los propósitos en los que cada uno de nosotros debe de tener. El propósito de año nuevo, pero el propósito de Dios en nuestra vida, hermano. Y cuando Dios decidió sacar a su pueblo de la esclavitud, hermano, de esa opresión en la que vivían, Él estableció un año nuevo, ¿sí? Pero para poder salir de esa esclavitud, Él dio una ordenanza, hermano, ¿sí? Que lamentablemente nosotros como iglesia tenemos todo menos un año nuevo de Dios.
Tenemos mucha fiesta, tenemos mucha visita, tenemos mucha comida, pero ignoramos realmente lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, entonces, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí saben quién fue el primer mártir cristiano? A ver, hermano, que no sea ministro. No, hermana Viviana. Su esposo Esteban. Mira, le hizo con una sonrisota. Esteban. ¿Alguien sabe qué oficio tenía Esteban? Amén. A ver, era un diácono que fue elegido por los apóstoles, ¿verdad? Por la iglesia, para ser un diácono. ¿Sí? Ahora, no se sabe mucho de Esteban. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 6 y versículo 8. Vamos a tomar Hechos capítulo 6 y versículo 8, hermano, y que Dios me ayude a poderle ayudar. ¿Sí? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué vivimos en tantos problemas? ¿Sabe por qué vivimos con tantas desavenencias en nuestra vida, con tantas frustraciones? Por ignorantes. Por ignorantes. Me refiero como cristianos, hermano, no como en el mundo, como cristianos. Si hay alguien ignorante en este tiempo, son los cristianos, porque son los que menos saben, hermano, lo que dicen que creen. Menos saben lo que dicen que creen. ¿Sí? Entonces, miren, ahí en Hechos capítulo 6 encontramos en el versículo 1, esto lo va a ver en su Biblia, la elección de los 7 diáconos. ¿Sí? Usted, si usted sabe y no ignora la historia, ¿verdad? ¿Sabe por qué se decidieron establecer diáconos? ¿Por qué decidieron? ¿Por qué se tuvo que poner diáconos en la iglesia primitiva? ¿Sí? Pero encontramos entonces, hermano, ahí en el verso 6, que uno de los diáconos fue un hombre llamado Esteban, que fue un joven. ¿Sí? Hermano, y dice ahí en el versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. O sea, era un joven, era un hombre, hermano, que tenía gracia y que tenía poder. Ahora, ¿dónde recibió ese poder? ¿Cuándo recibió ese poder? Podemos pensar que este joven o este hombre estaba también, hermanos, en el aposento alto. Podemos pensar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué podemos pensar de esa manera? Porque dice la Biblia que había 120 en el aposento alto. O sea, que no nada más había 11 discípulos, hermano. ¿Sí? Aún se levantó Pedro y dijo, bueno, de estos que han andado con nosotros, ¿verdad? O sea, que no nada más los apóstoles anduvieron con Jesús, también hubo otro grupo de los 120 que estuvieron con Jesús. Dijo que era menester que se escogiera uno de ellos para que tomara el lugar del apóstol Pablo. Podemos pensar, ¿verdad? Digámoslo así, que estaba Esteban ahí. O podemos pensar, hermano, que Esteban salió de una predicación o de las primeras predicaciones de los 8,000 que escucharon y aceptaron el evangelio a través de Pedro. Podemos pensarlo de esa manera, ¿sí? Podemos pensar también por toda la relación de la Biblia o cómo venimos caminando a través de la Biblia, que este joven, hermano, un día recibió a Jesucristo en su corazón, se acercó a los apóstoles, ¿verdad? Entonces los apóstoles pusieron sus manos y entonces fue lleno de poder, porque una de las promesas que Dios dio a su pueblo era que esperaran y que iban a recibir poder. Amén, hermano. Entonces este joven no era un apóstol, ¿sí? Primero fue un oyente, fue un creyente, y después, hermano, pasó a ser por elección de los apóstoles y de la iglesia, pasó a ser un diácono, ¿sí? Fíjense nada más, hermano, era un hombre que se ocupaba de los menesteres, de los negocios
de la iglesia. Amén, hermano. Era el que se le comisionó como diácono para que él viera que en la repartición de los bienes que recibían los apóstoles, las viudas judías no tuvieran más que las viudas griegas. Amén, hermano. Bueno, espero que si no, lean usted, por favor. Por eso se seleccionó a este varón. Pero dice que Esteban estaba lleno, hermano, de dos cosas. Una era la gracia y otro era el poder. Ahora, no dice ahí que en el primer versículo no dice que Esteban tenía gracia, tenía poder y sabía mucho. ¿Verdad que no? No dice, Esteban tenía gracia, tenía poder y era muy culto, conocía mucho. ¿Verdad que no, hermano? No dice así, pero sí dice que tenía la gracia y tenía el poder. Pero ahorita vamos a ver más abajo, hermano, que este joven también era culto, tenía cultura, tenía conocimiento, ¿sí? Pero mire, entonces dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Qué era lo que hacían, hermanos? ¿Saben lo que es disputar? ¿Sí? Era discutir. Era que tú me dices algo y yo te contradigo, o yo te doy mi opinión y tú me das tu opinión, ¿sí? Pero mire, entonces empezaron a disputar, a discutir, a dialogar, ¿sí? Sobre cierto punto. Sobre cierto punto, hermanos, mire, dice, pero no podían resistir, ¿qué, hermano? ¿A qué? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí encontramos dos cosas: sabiduría y espíritu, hermano. Amén. Bueno, entonces usted puede obtener sabiduría, porque la Biblia dice que el que es falto de sabiduría, pídaselo a Dios. Pero también dice que hay sabiduría de lo alto, pero hay sabiduría del mundo y hay sabiduría diabólica. Sí, amén. Tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces alguien puede tener la sabiduría del mundo, pero no es sabiduría de Dios. Yo siempre yo miro la palabra de Dios y lo creo, hermano, de esta manera. Una cosa es ser sabio y otra cosa es ser maduro. ¿Sí? La sabiduría no te la da el tiempo. La madurez sí, hermano. La madurez te la da el tiempo, porque tiene que haber un tiempo, es una ley natural. Entonces, hermano, pero vamos a decirlo, este muchacho, este joven, hermano, dice que tenía sabiduría, pero tenía algo más que la sabiduría. Dice que él hablaba de una manera en el espíritu. Amén, hermano, porque alguien puede hablarle a usted con sabiduría de la Biblia, pero otra cosa es cuando alguien le habla a usted con la sabiduría del espíritu. ¿Me entiende, hermano? Sí. Porque son dos cosas diferentes. Estas personas con las que este joven estaba discutiendo eran personas sabios, eran personas que tenían sabiduría, eran personas que leían la Biblia, eran personas que estaban discutiendo con él sobre un tema en particular, pero les faltaba algo, hermano. ¿Sí? Les faltaba el espíritu. En otras palabras, nosotros lo miramos de esa manera: les faltaba la revelación de Dios. Amén, hermano. Bueno, pero Esteban la tenía. Tenía esa esencia, hermano. Tenía la esencia de la palabra en su vida. Mira, ahorita lo vamos a ver. Luego le dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo mismo que le pasó a Jesús. Sí, amén. ¿Verdad? Lo mismo, hermano.
Llegaron y entonces no pudieron resistirlos, no pudieron contra él, y entonces sobornaron a alguien para que mintiera contra ese joven. Contra un joven, hermano, que estaba lleno de sabiduría, que tenía poder de Dios, que tenía un espíritu, hermano, y el espíritu de la palabra de Dios en su vida. Y hermano, entonces usted ve las consecuencias, ¿sí? Dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndolo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué, hermano? O yo no sé por qué dicen como el rostro de un ángel, ¿verdad? Ahora yo puedo pensar como el rostro de un mensajero. O ellos se imaginaban al ver ese rostro tan especial, tan relumbrante, hermano, de la palabra de Dios, a lo mejor se imaginaron que así era un ángel. Dice que le vieron el rostro como de un ángel. Sí. Y miren nada más, hermano, el punto a donde, con la ayuda de Dios, quiero que sea como un propósito de año nuevo en nuestra vida. Amén. Yo no sé, hermano, ¿cómo le diré? Mire, yo puedo pensar que el diablo, hermano, nos aleja de la palabra de Dios, porque de esa manera él, hermano, mete sus ideas a nosotros. Sí, amén. Pero para mí se me hace muy difícil, muy difícil pensar que alguien agarre la Biblia, hermano, y Dios no le hable. ¿Me entiende? Y si no es así, no es que la Biblia esté mal, ¿me entiende? Es que nosotros no hemos encontrado la manera, hermano, o la fórmula que Dios puso en su palabra para nuestra vida. Es algo, hermano, mire, déjeme leerle un extracto que a mí me gusta mucho. Hay muchos, bastantes, pero lo que dice el profeta de Dios en el mensaje de los sellos, vamos a ver exactamente lo que dice la Biblia, y no podemos negar que esta es la palabra de Dios. Si lo hacemos, entonces somos paganos. ¿Sí sabe usted qué es un pagano? Alguien que no es cristiano, o alguien que se dice que es cristiano pero no lo es. Entonces dice, si nosotros negamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces usted se convierte en un incrédulo, en un pagano. Sí, amén. Bueno, mire lo que, déjeme encontrar ese extracto que cuando lo encontré, a mí me ayudó mucho. No sé a usted, hermano, ¿verdad? A mí me ayudó mucho. Dios me ha permitido caminar por este camino de la tierra, hermano, y Dios me ha dado la bendición de tener, puedo decir la bendición de tener entre mis amistades gente, hermano, que no cree en Dios, que es ateo, pero no nada más de palabra, que lo es en verdad. Sí. Y puedo considerar que estoy entre sus no sé, camarada, amigo no, pero puedo decir, cuando esta persona andaba en problemas, hermano, de separación, me hablaba llorando y me pedía que hablara con su esposa y que orara por él. Es un ateo que no cree en Dios, no uno que se dice no creer, uno que en verdad no cree.
Uno que no cree porque estudió mucho, porque él estuvo en la Universidad Autónoma de México y se enroló en muchas cosas, menos en la creencia en Jesús. Y tengo otro que es hindú, tengo algunos compañeros que son de la India, hermano, y cuando usted trata con esas personas, usted se da cuenta que es paganismo, ¿me entiende? Cuando usted trata con esa gente que de veras, hermano, buscan la espiritualidad, buscan una relación con su Creador, hermano, pero que son de otra religión, no de otra doctrina, usted se da cuenta lo que es paganismo. Cuando una persona, hermano, dice yo no creo en Dios, y sus actitudes y su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar, dice que no cree en Dios. No es que dice nada más, no cree en Dios, hermano, porque hay quien dice que cree en Dios y siempre lo trae en su boca. Pero sí le ha tocado, yo no creo en Dios, y siempre está con eso, o de vez en cuando va a misa, o de vez en cuando esto, hermano. Pero una persona así, usted se va a dar cuenta lo que es ser pagano, lo que es realmente, hermano, desechar la palabra de Dios. Y luego acabo de conocer a otro que es musulmán, hermano, y cuando nos ponemos a platicar con ellos, a expresar, hermano, usted se da cuenta lo que es realmente estar fuera. O sea, no una plática, no estoy hablando con un testigo de Jehová, ¿sí? A un testigo de Jehová, hermano, usted habla, dialoga, y en algún momento usted o él se van a atorar en la palabra de Dios. ¿Me entiende, hermano? A un mormón o a un católico, estamos hablando de paganos sobre los paganos, de gente que en verdad no cree. Cuando usted mira esas cosas, usted convive con ellos, los escucha, platica, entonces usted su mente, hermano, empieza a ver de diferente manera, ¿sí? No está uno en la ignorancia. Sabemos que piensa aquel, que piensa aquel, que piensa aquel. Eso lo mueve, hermano, a descreer la palabra de Dios, o lo mueve a creerla más. ¿Me entiende? Bueno, entonces mire lo que dice el profeta de Dios. En Cristo es revelado en su propia palabra. Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene. Cualquier clase de don que Dios tiene, hermano, por ahí que es mi agua, ¿no? Satanás la puede imitar, ¿sí? Lo puede imitar cualquiera, hermano. Por eso nosotros no nos inclinamos a los dones. Nosotros debemos de inclinarnos a la palabra. Amén, hermano, a la palabra de Dios. Aún los frutos, el diablo los puede imitar. Amén, hermano. Y la naturaleza misma nos enseña que hay frutos que se ven más bonitos, se ven más codiciosos, pero son híbridos. Amén, hermano. Bueno, pero hay algo que el diablo no puede hacer, hermano. El diablo no puede hacer algo que él no puede hacer, ni lo hará, ni pudo allá, ni en el pasado, ni en el presente, en el futuro, mucho menos, porque él va a dejar de existir. Y mira lo que dice. Él puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene, pero él no puede traer esta palabra por palabra. ¿Me entiende, hermano? Palabra por palabra. En algún lugar, Satanás, hermano, o cualquier doctrina fuera de la Biblia se va a atorar. ¿Sabe por qué? Por ignorante. O porque ignora las cosas, o porque no las quiere oír. ¿Me explico, hermano? Bueno, allí es donde él falló. En el huerto del Edén. Ahí es donde él siempre ha fallado. Por eso, hermano, urge que nosotros entremos a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, hermano, ahí es la única verdad. ¿Quieres cambiar tu vida? Ve a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si pecaste te tienes que arrepentir. Sí, amén. Así de fácil. Pero nosotros le damos tantas vueltas y giros y la mente vuela en nuestros pensamientos. ¿Pecaste? Arrepiéntete.
ofendiste, ve a disculparte, robaste, sal a la cuenta. ¿Me explico, hermano? Es tan sencillo, es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos meter a las personas a la palabra de Dios. Estos hombres estaban acusando a Esteban por estar hablando de Jesucristo. Amén, hermano. Ahora, hoy en día, la gente piensa que Jesucristo está en un lugar donde hay milagros. Y sí lo está, pero no lo es todo, hermano. Hoy en día la gente está donde piensan que porque se lee la Biblia ahí está Él. Sí lo está, pero no lo es todo. Porque mire, hermano, milagros Esteban tenía, sabiduría Esteban tenía, pero eso no convenció a nadie de esos personajes, de los que lo estaban juzgando. Estaba ante el Sanedrín, estaba ante los jueces, ante los príncipes de Israel. Ni los milagros, ni la sabiduría, ni todo lo de la persona de Esteban convenció a esos religiosos. Qué tremendo, hermano. Hoy en día mucha gente se convence por un milagro. Así es. Tarde que temprano se va a desconvencer, hermano. Entonces, Esteban, usted lo mira ahí, hermano, en el 6, del 8 al 15, dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjese nada más, hermano. Tenía el rostro como, era como un ángel para ellos. Llegó a ser como un ángel. Yo no sé si lo diría literalmente un ángel celestial o un ángel terrenal. Pero para ellos, hermano, estaban sentados juzgando a Esteban por predicar un evangelio. Amén. Por hablar algo, hermano, que ellos no tenían, que ellos habían rechazado. Entonces, imagínense nada más usted la escena, hermano. Necesitamos entrar a la unción de la palabra de Dios. La Biblia no es un periódico, hermano, ni es un libro de historia. Contiene todo eso, es información, pero no lo es. Usted necesita entrar a la unción de la palabra. Necesita que Dios, permitir que Dios baje a su corazón cuando la lea, para que la crea, hermano. Bueno, entonces imagínense nada más, todos sentados, bien ahí juzgando a un joven, hermano, que no había salido de los fariseos, no salió de los saduceos, no salió de los herodianos, no venía del desierto con los esenios. Era un joven como tú y como yo, que había salido del vulgo, del común del pueblo. Tremendo, hermano, ¿verdad? Y estaban los fariseos, los sacerdotes, y lo miraron con un rostro de ángel. Entra a la unción, métete en ese momento, para que veas, mi hermano, que ni los milagros ni la sabiduría pueden hacer algo si no va respaldado por la palabra de Dios. Es necesario que volvamos al amor de la palabra, que haya un avivamiento en nuestro corazón. Hermano, y estaban ahí, imagínense, sabiduría, milagros, señales, poder. ¿Y qué fue lo que les dijo Esteban? Pues que no ven las señales, que no ven el poder que tengo, que no ven quién soy, que no ven cómo hablo. No, hermano. ¿Sabe a dónde lo llevó? ¿Sabe a dónde lo llevó? A donde Pablo les estaba recomendando a los corintios que no fueran ignorantes de lo que había pasado en el tiempo atrás. Sí, amén. Amén. Qué tremendo, hermano. Que no ignoraran. Y mire cuál fue su defensa. Una de las defensas más sobresalientes que hay en toda la Biblia. Una de las defensas, hermano, que abarcan 60 versículos, un capítulo completo, donde un hombre lleno de poder, lleno de sabiduría, hermano, lleno de tantas cosas,
Solamente usó algo, hermano. ¿Sabe a dónde lo llevó? A donde Pablo les dijo que no lo ignoraran. No lo ignoren. Y entonces miren lo que dice. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Ah, como me encanta, hermano. Eso me gusta. Esto me apasiona. No sé cómo no puede uno salir de esta parte de la Biblia. ¿Sí? Estamos hablando, el miércoles nuestro hermano estuvo hablando ya 2 miércoles y nosotros sobre una caminata. Vamos a llamarle la caminata del amor, la caminata de la conquista, la caminata, hermano, de la perfección. ¿Sí? Pero para poder llegar a ese destino necesitamos, hermano, no ser ignorantes. Así es, amén. No ser ignorantes. Ahora miren, uno de los pasajes, o el pasaje más sobresaliente de la Biblia, que todo es sobresaliente, ¿verdad? Pero vamos a tomarlo así, que habla sobre la fe. ¿Sabe usted dónde se encuentra? Hebreos capítulo 11. Y Hebreos capítulo 11 es paralelo con Hechos capítulo 7. Porque habla exactamente de las mismas cosas, excepto que Hebreos, o el apóstol Pablo, se va más atrás. Él empieza con el justo Abel. Pero Esteban, vamos a ver dónde empezó. Amén, hermano. Pero imagínense nada más, un capítulo, hermano, que nos habla de la historia, de lo que fue Dios con su pueblo. Pero el capítulo 11 de Hebreos, hermano, nos habla, hermano, sobre la fe. El primer paso a seguir en nuestra caminata del amor, o de la conquista, o de la perfección. La fe. Son paralelos, porque no puede haber fe si hay ignorancia. Amén. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Amén. Y usted se fija cuando el apóstol Pablo empieza en Hebreos capítulo 11 hablando sobre la fe, hermano, él empieza a sacar la historia. Amén, hermano. No se puso a darles una gran explicación en otro sentido. Para poder llegar a Jesús, Pablo, hablando sobre la fe, primeramente se fue hasta Abel. Tremendo, ¿verdad, hermano? Pero Esteban, para poder llegar a Jesús, vamos a ver por dónde empezó. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué? Porque Jesús es una realidad. Jesús, hermano, es una vivencia. Jesús es una experiencia. Jesús fue una persona que hoy, hermano, dice la Biblia que está en el poder de Dios y vino su Espíritu Santo con un propósito. Pero mire, dice, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció ¿a quién? El apóstol Pablo allá en Corintios dice: no ignoren por lo que pasaron nuestros padres. Tremendo, ¿eh? Y luego empieza el apóstol, el diácono Esteban, ¿verdad? Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿A dónde lo llevó, hermano? Hasta Abraham. Tremendo, hermano. ¿Por qué no le habló del sacrificio de Jesús? ¿Por qué no les habló de la vida no empezó con la vida de Jesús? Porque tenía todo a su favor, hermano. Hoy en día, ¿quiere usted que crea a alguien en su doctrina? Vaya, ore por él, levante de los muertos y rápido se hacen todos.
rápido, hermano. Pero entonces, ¿por qué Esteban no empezó su prédica ante esos religiosos con el sacrificio de Jesús? ¿Por qué no empezó en Mateo 1:1 o en Mateo 3? Hermano, la necesidad que hay en la iglesia, en nuestras casas, en nuestras vidas, de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de conocerla, hermano. Así es. Necesitamos, hoy en día hay muchas personas que no tienen ni siquiera idea, hermano. Te hablan tanto de gracia, te hablan tanto de ciertas cosas, hermano, que para poder llegar a la gracia tienes que pasar por la ley, forzosamente, hermano. ¿Me entiende? Forzosamente. Porque la gracia sin la ley no hubiera sido, hermano. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Sí. Forzosamente tenemos que pasar. Necesitamos hacer un alto nosotros como cristianos, madres de familia, padres de familia, jóvenes. Necesitamos hacer un alto. Lean la Biblia. Amén. Busquen a Dios. Es un libro real, es un libro verdadero, es un libro genuino. Dijo el profeta de Dios. Para los que no creen, hermano, en esto nada más, y dicen, es que para los que creen más en el profeta que en la Biblia, hermano, dijo ese profeta en el que tú crees, hermano, que la Biblia y Jesucristo son lo mismo. Amén. Necesitamos regresar allá. Necesitamos volver allá, hermano, para poder conocer el plan de Dios. Ahora se dice, hermano, pues es que nada más al ver la Biblia, no tengo una por aquí, nos da miedo, hermano, de ver el librote así y así. El otro día con los varones, que teníamos una reunión de amistad ahí el último viernes, por ahí nuestro hermano William, creo, nos dijo que teníamos, ¿cuántas horas, hermano, si lo recuerdas, en el año? Ayúdame, por favor. ¿Puede ayudarle a alguien allá? Ayúdame, hermano, porque creo que ese dato le va a servir a usted. A vergüenza de todos nosotros. Que Dios nos ayude. Que Dios nos perdone. Necesitamos regresar a la Biblia. Lo he dicho muchas veces, hermano, qué vergüenza es que la gente, nuestros niños saben más de Santa Claus que de Jesús. Así es, amén. Cierto. Nuestros niños saben más de Mickey Mouse que de Jesús. Así es. Hermano, usted va a las casas cristianas, hermano, y hay más póster de las caricaturas, hermano, las sábanas, las colchas, las cortinas. Así es. Usted va a una casa cristiana, hermano, donde hay 3, 4 jóvenes, y qué pena mirar, hermano, discos de rock, pancartas de rock, vestimentas de rock. ¿Por qué, hermano? Por lo que dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis, que seamos ignorantes. 8,766 horas, es un aproximado, no sé si mi hermano tiene el dato completo, y de esas 8,766, nuestro hermano estaba hablando con nosotros, ¿cuánto tiempo le dedicaríamos? Si lo dividimos, le dedicaríamos al trabajo, a la familia y a Dios, hermano. A ver, yo creo que eso le va a ayudar, hermano, como a mí me ayudó. Una vez me puse yo a investigar cuántos textos de la Biblia, si leo diario, terminaría en un año, y creo que son 3 capítulos de la Biblia. 3 capítulos diarios, nosotros lo leemos, ¿en cuánto? ¿15 minutos? Y qué pena, qué vergüenza, podríamos decir, que la mayoría de nosotros
Nunca lo hemos hecho, ni nosotros, menos con nuestros hijos. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, perdónenme, perdónenos hijos, perdónenos iglesia? Amén. Perdónenos. ¿Cuántos de nosotros podemos con pena y vergüenza decir 3 capítulos? ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra 168 horas, cuántos de nosotros en nuestra vida, hermano, hemos intentado hacerlo? Los jovencitos, los jóvenes, los adultos, los padres, de que agarramos y empezamos, hermano, y ¿sabe qué? Muchas veces es hasta un plan de año nuevo. Vamos a leer toda la Biblia. Yo no sé por qué a veces tenemos esa idea, ¿verdad? Pero un año nuevo llega cuando tú lo decides, en ese momento. Ahorita, adelante. En cuanto empezamos, cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier situación nos aleja de la palabra de Dios. Así es, amén. Hermano, Dios no te puede alejar de la palabra de Dios. Al contrario, Dios es el que te puede meter a la palabra de Dios. 8,766 horas al año, 720 horas por mes, 168 horas por semana, y luego vamos a bajarle, hermano, vamos a ver, y vamos a analizar, hermano, como una ayuda, como una herramienta en nuestra vida a partir de hoy, nuestro año nuevo bíblico, hoy, hermano, poder hacer algo por nuestras propias vidas. Urge. Miren, este hombre lo llegaron a ver como un ángel, llegó a hacer grandes maravillas, tenía sabiduría, hermano. ¿Sabe por qué hoy en día la iglesia camina así? Porque a veces conocemos una doctrina y lo confundimos con conocer a Jesús. Así es, amén. Así es, amén. Qué tremendo, hermano. Estábamos comentando ahí con los varones y cómo puede ser, cómo es la carne, cómo es el diablo, cómo es el mundo que nos ha alejado de algo tan sencillo, algo tan simple que lo tenemos en nuestra mano, hermano, y se nos ha ido de nuestras manos. Mire, 8,766 horas al año es lo que contiene en horas, 720 horas por mes, 168 horas por semana, 24 horas por día. Señor Jesucristo, perdónanos. En 70 horas lees toda la Biblia. Tremendo, ¿eh? 70 horas, ¿cuántos son? 3 días. 3 días. Si te dedicas a leer 3 días continuo la Biblia, la leerías. Ahora, alguien que me ayude, hermano. ¿Cuántos? ¿40 minutos más o menos diarios? No, en 70 horas y 40 minutos lees todo. Según lo que mi hermano investigó. 3 días y medio, ¿sí? 3 días, ¿verdad? 72 horas son 3 días. Si nos agarramos, según esta investigación, leemos toda la Biblia. Ahora, ¿cuántos podemos decir aquí de los que... A ver, el niño más chiquito que ya sabe leer. A ver, díganme, el niño más chiquito que ya sabe leer. Pavel, ¿cuántos años tienes? ¿Ya sabes leer? Ya sabes leer. Andy, ¿ya sabes leer? ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Alguien más chico que de 8 años que sepa leer? ¿Ya sabe leer su niño, hermana? ¿Cuántos años tiene? 6 años y ya sabe leer. Qué tremendo. ¿Cuántos años tiene leyendo su niño? 3 meses. ¿Cuántos años tiene leyendo Andy? 2 años. ¿Cuánto?
En la vida de ese niño de 8 años, lleva sabiendo leer. Estamos hablando de leer, no de oír. Porque ese niño, desde que nació, es más, antes de que naciera, ya oía. Dejemos el oír, pero 8 años, ¿cuántas horas son en 8 años? 17. ¿En 8 años? No, en 2 años, ¿cuántas horas son? 17.280. 17.280 horas. Menos 70 horas con 40 minutos. Ayúdame a alguien, por favor. Mire, algo tan fácil y tan sencillo, hermano. ¿Cuánto? 17.200. 210 horas. Si solamente hubiera ese niño, en cuanto empezó a leer, ocupara 70 horas de estas 17.280 horas, ¿cuántas veces habría leído la Biblia? Un niño en 17.280 horas. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿quién puede decir, yo ya lo hice? Estamos hablando de un niño que tiene 2 años de leer. Por aquí dijo el hermano Isaías el otro día, ¿verdad? De los pocos que estamos cuando el hermano Isaías llegó, dice que ni siquiera sabía leer bien. ¿Quién lo recuerda? Y ahora es un lector bueno, hermano. Ahora, en 2 años ocuparía 70 horas, le quedarían 17.200 horas, hermano, libres de su vida, entre el sueño, la escuela, lo que usted quiera. Pero solamente 70 horas y 40 minutos Andrés ocuparía en esas 17.280 horas, solamente 80 horas de sus 2 años de saber leer para leer toda la Biblia. Si usted y yo aplicamos eso en la casa, ¿cuántas veces, hermano, a mis 53 años habrá leído la Biblia ese niño? Qué tremendo, ¿verdad, hermano? 3 veces un año fácil. 6, 7, En un año. Y en 53 años, hermano. En 45 años que faltan ese niño para llegar a mi edad. Por eso, hermano, es algo, hermano, lo que nosotros debemos de pensar y meditar. Hay cosas, hermano, que es imposible para nosotros los viejos hacer. No podemos regresar el tiempo. No podemos regresar el tiempo. Pero sí podemos hacer un alto y no seguir de ignorantes. Y no seguir, hermano, no prestándole oído a Dios, a las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Vamos a decir, en 2 años, hermano, ¿cuántas veces, si él ocupara 70 horas, a lo mejor ya la habría leído 3 veces en su vida? Un niño de 8 años, hermano, sin dejar de ser niño, sin dejar de jugar, sin dejar de estudiar, sin dejar de divertirse porque necesita hacerlo sanamente, sin dejar de hacer sus quehaceres. 70 horas, hermano, en un año, ese niño
ya hubiera leído la Biblia 2 veces, completa. Y si no hacemos algo en nuestra vida, sus padres, la iglesia, los hermanos, los abuelos, los tíos y todos los que encierran el contorno de ese niño, va a llegar a los 40 y ni una sola vez la va a leer. ¿Por qué, hermano? Porque no hacemos un alto en nuestro camino. Porque, hermano, gracias a Dios que en este tiempo Dios está mandando un avivamiento a nuestra vida. Y dijo el profeta de Dios que un avivamiento es retomar, que vuelvan a hacer, hermano, lo que un día hubo en tu vida. Si no lo hubo, esperemos que este sea el día para tu vida. Un primer avivamiento en tu vida, un amor, una pasión, algo, hermano, que se está renovando, como cuando llegó esto a mi vida, como cuando escucho a los hermanos predicar, como cuando hablo la Biblia, hermano, como cuando recuerdo cuando Él me alcanzó, que no había otra cosa más que íbamos en el camión, hermano, leyendo la Biblia, que en el trabajo no podíamos hacer y nos metíamos al baño a leer la Biblia, que estábamos en la comida y abríamos la palabra de Dios. Era lo único que queríamos. ¿Qué mató eso en nuestra vida? ¿Qué mató eso en tu vida, hermano? ¿Qué es lo que te ha estorbado? Tu iglesia. Hazla a un lado, no que te vayas. Hazla a un lado, hermano. Y deja que fluya la palabra de Dios en tu vida. Tu mamá, tu papá, tus problemas, tu trabajo, haz a un lado eso, hermano. Y deja y permite que Dios haga un avivamiento en tu corazón. No va a haber cambios en ningún lado si no, hermano, buscamos a Dios a través de su palabra. Dios nos guarde, hermano, de estar investigando o tratando de hacer cosas para que la iglesia esté a gusto. Modas, modismos, que entre más el ministro quiere, hermano, que la gente se apegue a Dios, más cosas fuera de la palabra de Dios dejan de hablar. ¿A poco crees que las iglesias modernas, hermano, empezaron con humo, con luces, con rock, con rap, con música norteña? No, hermano. Es que un día dejaron eso. Un día descuidaron eso. Y hoy en día tratan de entretener a la gente. Por eso la gente se aburre. Por eso la gente se desanima. Por eso la gente ya no quiere caminar. ¿Por qué, hermano? Porque hace falta la palabra de Dios en nuestro corazón. Es lo único que hace falta. Dice, busca primeramente el reino de Dios. Y dijo el profeta de Dios en uno de los extractos, hermano, del mensaje, que el reino de Dios es su palabra. Amén. Es la Biblia. Imagínate qué tremendo avivamiento había en Esteban, hermano, que el simple hecho de verlo como un ángel los hubiera hecho a ellos creyentes. ¿Verdad que sí? Nada más. Ahora respaldado por milagros, respaldado por poder, respaldado por gracia, respaldado por sabiduría. Hermano, ¿qué clase de personas deberían de haber hecho ellos al mirar a ese hombre? Pero mire, ¿a dónde lo llevó Esteban? A su padre Abraham. ¿Por qué? Porque el padre Abraham es el padre de la fe. Y porque ahí nació su pueblo. Porque él era su patriarca. Y entonces, vamos a continuar ahí con Esteban. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo mensajero es ese hombre. Esteban no era un apóstol, no era un pastor, no era más que, hermano, un simple sirviente. Su oficio era servir las mesas. Y hoy lo que menos quiere alguien, hermano, en esta y casi en todas las iglesias es servir mesas.
amén. Y si no, quédese un último domingo del mes y usted lo va a ver. Pero este hombre servía mesas. Lea más arriba, hermano. Y luego el apóstol Pablo dice, no, ¿cómo nosotros vamos a dejar la predicación y la oración por servir a qué? Por servir. Era un hombre de servicio. No tenía un nombramiento como apóstol o diácono. No estaba al nivel de los apóstoles en jerarquía, por así decirlo, en nombramiento, en oficio, pero estaba al nivel de los apóstoles, hermano, en poder, en gracia y en sabiduría. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? No estaba en ese nivel de ellos, porque Pedro era la cabeza, pero sí estaba en el mismo nivel en gracia, en poder, en milagros que los mismos apóstoles. Qué tremendo, hermano. Qué hombre. Y ese era un hombre como tú y como yo. Sencillo. Que no escuchó a los apóstoles y luego se fue al instituto de los fariseos. ¿Verdad que no? No escuchó de Jesucristo y corrió a ver si se hacía más sabio en alguna doctrina. No, hermano. Él escuchó de Jesucristo, se rindió a Jesucristo, hermano, y entonces empezó a mirar en el pasado la obra redentora de Jesucristo que se estaba cumpliendo en su presente. Ese era Esteban, hermano. El primer mártir, el primer hombre que murió por el evangelio de Jesucristo. Qué tremendo, hermano, qué especial, ¿verdad? Es como aquel, mire, ese Esteban, ¿cuánto tiempo cree usted que duró predicando? ¿Cuánto tiempo cree usted que duró evangelizando, echando fuera demonios? ¿Cuánto tiempo cree? No, de su vida, de que se convirtió a su obra de evangelista, porque según era un evangelista, de predicador, de hijo de Dios. 5 años, 10 años, posiblemente, hermano, duró meses, posiblemente duró semanas, pero lo que hizo, lo hizo, hermano, bien. Sabía quién era, sabía lo que estaba hablando, sabía lo que tenía, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren lo que pasó en el pasado, lo que está sucediendo. Mire, hermano, vamos a ver. Estamos en Hechos 6, ¿verdad? 7, perdón. Dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y entonces empieza, hermano, la narración de este diácono de la iglesia, de este hombre, de este joven. Empieza, hermano, y todo el capítulo 7 hace la referencia, hermano, 60 versículos que fueron la defensa de Esteban. Ahora, si alguien te llamara a ti a cuentas por tu fe,
¿cuántos versículos le dedicarías a la Biblia? Si ni la leemos, si ni la conocemos. El otro día, perdone, pero es así, si se oye mal, bueno. El otro día me dice un hermano, me sentí como el apóstol Pablo. Me dice, hermano, si yo no estuviera agarrado en mi fe, usted me convencería. Es un hombre que lee mucho la Biblia, hermano. Y ahí me sentí como Pablo, me decía, pues hermano, no solamente a ti, a toda tu familia y a todo, porque no se trata de convencerla hacia ti, se trata de entrar a la palabra de Dios. Lo que es la hermosura, la frescura de la palabra de Dios en tu vida, hermano. Que no es para debatir, no es para presumir, no es para decir a ver quién sabe más. No, hermano, pero es para defender tu fe. No puedes defender tu fe con algo simple, con algo sencillo, con ignorancia. Necesitamos defender, hermano, necesitamos pararnos así como Esteban, saber de lo que estamos hablando. Hoy en día hay gente que no sabe nada de la Biblia, nada, y se dice cristiana, porque va a una iglesia, porque a sus hijos les dan escuela dominical. Hermano, pero no saben. No saben, hermano, cómo es que está trazada la palabra de Dios, dividida la palabra de Dios. ¿Cómo es que fue escrita la palabra de Dios en un periodo de 1500 años? Que por allá estaba Moisés, 1500 años, y luego por acá estaba Juan, y concuerdan perfectamente. Eso no lo puede hacer un hombre, hermano. Ese es Dios, una mente prodigiosa. No era la de Moisés ni era la de Juan, era la del Espíritu Santo, hermano, usando a sus hombres. ¿Qué libro en toda la historia de la humanidad tiene eso? 40 autores diferentes en un solo tomo, hermano, donde Dios está ahí plasmado en letra para darnos a nosotros lo que necesitamos, para darnos a nosotros el camino hacia la perfección. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué extraordinario, hermano. Mira nada más. ¿Sabes? Como una anécdota, ¿sabe usted, hermano, cuántos años pasaron antes de Jesucristo para escribirse el primer libro o la ley de Moisés? ¿Cuántos traen celulares, hermano? ¿No se los vamos a quitar, para que le tomen foto a eso y se lo lleven a su casa? ¿Ya lo apuntaron, hermanos? Hermano, ¿me ayudas? Ahí, por favor. Hermano Joel, a alguien que me ayude aquí a escribir así rápidamente, porque ahora sí vamos a terminar temprano. O más temprano que el domingo. Así rápidamente. La sabiduría de Dios. A mí, hermano, en verdad yo me gozo, me encanta escuchar a alguien cuando habla de la Biblia, sea quien sea, hermano. Miren, cuando yo voy a otra iglesia de alguna denominación donde me han invitado, hermano, yo me quedo embelesado de la palabra de Dios. Esa sabiduría no puede provenir de un hombre, por mucho que estudie, por mucho que lea. Hermano, se queda uno pasmado, se queda uno mudo. Y a la palabra de Dios, ¿cómo puedes decirle que no? ¿Cómo puede decirle uno que no? Cuando te están hablando y te están señalando y te están diciendo y te están acusando, no es el hombre, es la palabra de Dios. Amén. Tremendo, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se han sentido avergonzados así?
Que de repente están platicando y luego te sacan algo y dices, ¿de dónde sacó? Me la está tirando a mí. ¿No le ha tocado, hermano? A mí muchas veces. Muchas veces. Bórrale ahí, hermano, si ya no ocupan ese dato. Amor, por favor, apúntalo. O tú, Bexi, lo necesitamos. ¡Urge! Urge meter las matemáticas de Dios a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, a nuestra familia. ¿Por qué cree usted, hermano, que en esta iglesia, antes de empezar el servicio de hace un año atrás, decidimos leer un capítulo de la Biblia? Antes que cualquier cosa, un capítulo de la Biblia. Como iglesia, estas paredes pueden un día, estas ondas éter pueden un día juzgarnos. Porque no hubo alguien que haya puesto eso en el pueblo, la palabra de Dios. Ninguna escuela dominical puede ocupar eso. Ninguna predicación puede ocupar eso en su vida. Ningún pastor, ni nadie puede ocupar eso. Todo es importante. Todo es una secuencia. Todo es un apoyo, una ayuda. Pero nada de eso, hermano, puede ocupar la revelación de la palabra de Dios. El conocer que es verdadera, que es real, que es única, que puede cambiar tu vida. Yo cada día de mi vida estoy consciente, hermano. Nada menos ayer cuando estaba leyendo la palabra, yo decía, Señor, perdóname. Háblame de esa manera. Háblale a tu pueblo más que de la predicación. Que tomen la palabra de Dios. Que puedan sentir la palabra de Dios en su corazón. Porque es viva, porque es real, porque es lo único que te va a cambiar. Nada más, hermano. Creerla, aceptarla, tomarla sobre todas las cosas. Sobre tus circunstancias, sobre tus problemas, sobre tu ignorancia, sobre tu conocimiento. La palabra de Dios, hermano, surte efecto. Tiene que cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Amén. Mire, hermano, ponle aquí. Moisés fue el primero que escribió la Biblia. ¿Sabe cuántos años se escribió el primer libro de Moisés? ¿Alguien lo recuerda? Aproximadamente en el año 1450 a 1400. Es que lo está leyendo, hermano. Amén, amén. Sí, amén. 1500 años aproximadamente. Entre 1400 y 1500 años. Ponle ahí 1500 años. Guarden 1500, hermano. Guárdenlo y guárdenlo bien. 1500 años antes de Cristo se empezó a escribir lo que hoy tenemos como la bendita y santa palabra de Dios. No me vaya a salir una imagen, hermano. 1500 años antes de Cristo, este libro, hermano, aunque lo veas así, así lo compré en un bazar. Hermano, aunque lo veas así, es viva, es eficaz. Este libro, 1500 años antes de Cristo, se empezó a escribir. Y ¿sabes cuántos años se terminó de escribir la sagrada palabra de Dios? ¿Quién lo recuerda? No, se terminó. ¿En qué año? Sí. De Jesús a Juan pasaron aproximadamente 90 años o 100 años. Ponle ahí 100 años en que este libro, hermano, se escribió, se cerró, se concretó. Empezó Moisés, hermana, a ver si tiene el dato en qué año se escribió Malaquías. Eso lo deberíamos de saber de memoria. Eso lo debería de saber este pequeñito. 400 años antes de Jesús.
A ver, aquí ponme 400 años antes de Jesús, que no hubo profeta durante todo ese periodo. Entonces estamos hablando de 400 años más 1500, no, ¿verdad? Ayúdame por favor, ¿no saben de matemáticas? Son 1100, ¿no? 1100. Sí, va a ser, son 1100 años, ponle allí. 1100 años se tardó aproximadamente, se tardó para escribir lo que nosotros conocemos hoy como la mitad de la palabra de Dios. En este tiempo, Dios utilizó aproximadamente, hermano, como unos 32 personas para escribir su palabra. Ahora, 100 años después de Cristo, de Cristo a Juan, se terminó la Biblia. De aquí a aquí, ponle una regla, de aquí a aquí, pasaron 1500 años, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren. Si nosotros conociéramos un poquito más de estas cosas dentro de la palabra de Dios, hermano, usted amaría más su palabra, usted le creería más a ella, porque esto, hermano, no es producto de una casualidad, tampoco es producto de un hombre, eso es producto de un Dios todopoderoso que dejó su palabra con un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano? De vivir una vida que le agrade a Él. De esforzarnos, de caminar, de luchar, porque tenemos una meta donde llegar. 1500 años aproximadamente fue el periodo. ¿Cuál es 1500, hermano? No, de Moisés. Antes de Cristo, Moisés escribió 1500 antes, ¿sí? Pero toda la escritura está comprobada históricamente y por el profeta, que fueron casi 1500, aproximadamente 1500, un poquito más, un poquito menos. Por eso le dije, guarde el 1500. 40 autores diferentes. Unos reyes, otros pastores, etcétera, etcétera. Después de Juan, que se cerró la escritura, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Aquí está. Esta Biblia, así como usted la tiene, fue inspirada por Dios durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo fue inspirada por Dios, pero no estaba así. ¿Quién fue, hermano? ¿Quién fue el que hizo esta selección de libros? 1500, 1600 años después, ¿quién inspiró, hermano, o quién hizo la selección de que Juan tuviera 4 libros en la Biblia? ¿Quién inspiró, hermano, a que Pablo fuera el que más cartas o el que más escribiera del Nuevo Testamento? ¿Sabe qué se necesita para saber quién? Leer, escudriñar, adentrarse, para darse cuenta, mi hermano, que no hay una literatura como esta. ¿Me entiende? Primero tiene que creerle a ella, después tiene que leerla y darse cuenta, hermano, que cómo puede ser posible que Moisés y Juan no se conocieran físicamente, hermano, no fueron del mismo tiempo, no fueron contemporáneos. Moisés no fue maestro de Juan y Juan de Moisés, mas sin embargo, mi hermano, Juan habla de Moisés y Moisés habla de Juan. ¿Quién puede ser eso? ¿Es especial, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Se están enamorando de la palabra. Sí, amén.
Bueno, no voy a meter mucho a la historia más adelante si Dios no lo permite. Tenemos aquí 1500 años en que se escribió la... Póngamele ahí, hermano, y súbelo más para arriba. Nada más este dato. Sí, ese 10 y lo de abajo, y sube 1500 arriba y ponle ahí escrita la Biblia. O sea, completada nada más así, hermano. Periodo de 1500 años. Antes de Cristo, 1500 años. ¿Sabe usted, hermano, en qué año Dios envió a un mensajero para sacar de la ignorancia al mundo? Para quitar de la opresión de Roma papal al mundo. ¿Sabe cuántos años aproximadamente pasaron? ¿Sabe usted, hermano, quién fue Lutero? ¿Cuántos saben quién fue Martín Lutero? Amén. Muy poquitos. Muy poquitos. Bueno, Martín Lutero apareció, hermano, en la historia de la humanidad, y cuando él se cuenta la reforma o los cambios, ¿verdad? O a partir de ese momento, hermano, una lucha espiritual grande contra Roma papal para que se pudiera tener la Biblia en el lenguaje común, porque no la había. La Biblia se leía en latín, ¿sí? Y los únicos que tenían acceso a este libro por 1500 años, hermano, casi 1500 años, los únicos que tenían acceso a este sagrado libro eran los sacerdotes. Y hoy en día ese mismo espíritu sigue, hermano. Por eso muy poco se le da lugar a predicar la palabra de Dios, no solamente a que la leas, a que la sientas, a que la ames, a que tengas pasión por ella, porque sin ella estamos perdidos, como estuvo perdido por 1500 años el mundo, el globo terráqueo, hermano, hasta que Dios envió un mensajero llamado Lutero y dijo: no puede ser posible que esto esté pasando. Oh, ¿cómo voy a tener yo un hombre que no era egoísta, un hombre que no quería a mi hermano, que nada más para él, sus posesiones para él, fama para él? Él, hermano, se encerraba, él se flagelaba pensando que la doctrina de su iglesia era lo que lo iba a salvar. Dice la historia de este hombre que Lutero, hermano, terminó todos los días de su vida enfermo, por tanto que ayunó buscando a Dios. Terminó débil, buscando a Dios a su manera, hermano. Pero un día dice que se encontró, hermano, en su aposento, abrió la Biblia en el libro de Romanos y Dios le empezó a hablar ahí de tal manera que eso fue lo que cambió no solamente su historia, sino la historia del mundo, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Se encontró, hermano, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que te mereces, Lutero. Muerte por pecador, por falto. Oh, pero más abajo empezó: pero la dádiva de Dios es vida no en la iglesia, es vida no en el cardenal, es vida no en el papa, no en el pastor ni en la iglesia, es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, entonces Dios empezó a hacer una obra 1500 años aproximadamente en la ignorancia. El único que tenía acceso, hermano, a este libro eran los altos jerarcas de la iglesia. Y ahora,
Qué tremendo, hermano. Si Lutero, hermano, en su necesidad, en su búsqueda de Dios, empezó a leer, empezó a escudriñar, empezó a ver que hermano, era la palabra de Dios. Y eso, con esto termino, pásenle los músicos. Y eso, hermano, no nada más cambió su vida. ¿Sabes? Lee la historia y vas a ver, ¿sabes cuántos días se metía en ayuno, en flagelación? Agarraba un chicote, hermano, con puntas de fierro y se la pasaba así. Soy pecador, soy pecador. No había nadie, no había nada que lo hiciera sentir libre de su pecado. Era tan honesto ese hombre, era tan especial ese hombre. Él buscaba a Dios en espíritu y en verdad, hermano, y estaba y horas, meses, días. Nada lo satisfacía, ni la iglesia, ni las confesiones, nada. Estaban como tú y como yo, a veces nos encontramos, hermano. Nada nos satisface, ni el consejo, ni la ayuda, ni el apoyo, ni la iglesia, ni los cantos. Nada nos satisface, ni te satisfacerá, ni te hará dichoso, ni te hará libre. Nada, hermano. La iglesia, dijo el profeta, solamente te mantiene. Pero la palabra de Dios te da vida. Esa es la que te da vida. Esa es la que debemos de buscar. Esa es la que debemos de encontrar. Debemos de encontrar a Dios en su palabra, no en una emoción. Debemos de encontrar a Dios en su palabra, hermano, no en una iglesia. Todo tiene su lugar, pero no más que la palabra de Dios. Amén. Hermano, fíjate bien, si puedes leer la historia. Si Lutero, hermano, con solo creerle a la Biblia, un hombre que solamente le creyó a la Biblia, la tomó, la abrazó para él, agarró las promesas de Dios y se enfrentó al mundo entero. Qué tremendo, al mundo entero. Y su bandera no era decir yo soy luterano, yo soy el mensajero, yo soy esto, yo soy el mensaje. No, su bandera era la palabra de Dios. Su bandera fue la palabra de Dios. A tal grado, hermano, que hizo que países como Inglaterra se convirtieran al Señor. Que los reyes más altos de aquellas jerarquías, Alemania, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Francia, España, temblaran, hermano, con tan solo oír el nombre de Lutero. Sí, amén. ¿Y sabe por qué? ¿Usted cree que por ese insignificante hombre? No, porque él tenía algo dentro de él que nadie se lo podía quitar ya. Él tomó la palabra en su vida y vivió por ella, vivió para ella, hermano. Y a la fecha, ahorita, si tú estás aquí sentado con libertad, es porque un día Dios levantó a ese hombre para que hubiera iglesias libres y soberanas. Sí, amén. Donde se leyera y se predicara la palabra de Dios, hermano. Y miren, nomás oía, hermano, el Papa el nombre de Lutero, hermano, y se enfermaba. ¿Sabe por qué? Porque Lutero y la Biblia se hicieron uno. La Biblia y Lutero se hicieron uno. Ahora, hermano, ¿cuál es tu problema? Tenemos que creerle a la Biblia. Tenemos que ser la Biblia y yo uno. Aplicarla con fe, aplicarla, hermano, con confianza, que las promesas de Dios son vivas y son eficaces. Es una realidad. ¿Tiene problemas?
tienes situaciones difíciles, aquí está su palabra. Ella es la única, hermano, que te puede dar la vida. Es la única que te puede sacar de tu situación. Póngase sobre sus pies, hermano. ¿Por qué no le dice al Señor en esta mañana: Dios, yo quiero agregar a mis planes de año nuevo a la sala nueva que tengo pensado comprar? Mejor ya no decimos porque lo va a decir, es que lo digo por mí. A todos sus planes. ¿Por qué no voltea hacia ellos, hermano? Y le puede decir a Dios: ahora, Señor, yo quiero poner en esa lista, en esta mañana, como un plan de año nuevo, leer tu palabra. Leer tu palabra. Con 70 horas que leas la Biblia en un año, la alcanzaste a leer todas. 70 horas se requieren tan solo 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos de tu vida diaria que le dedicaras a la lectura de la palabra de Dios. Con eso, hermano, abarcaríamos en un año toda la Biblia. Pero deseamos de todo corazón que no sea eso nada más, que sea una lectura con pasión, que sea una lectura con revelación, que sea una lectura con oración, que sea una lectura hasta que de plano, hermano, llegue un momento en tu vida que digas: no quiero dejar de leer. Que pases a la eternidad cuando estés leyendo la palabra de Dios. Que tomemos un tiempo, hermano, tomemos un tiempo para dedicárselo a Dios. Y no me refiero allí en tu casa, en tu mesa, porque ahí, hermano, en casa me refiero a ese tiempo en el que tienes que encerrarte tú y Dios. Tienes que, varones, jefes de la casa, los que tienen la oportunidad, como en mi caso, hermano, a veces me pongo un plan, un proyecto y me timbra el teléfono. Cuando no es el de la casa, es el celular, y cuando no es, pues es el de mi hija, o llega alguien a la casa y todo, hermano. Pero si no es así, un tiempo, hermano, un tiempo de Dios, un tiempo de lectura, ahí en tu cuarto, en tu casa, allá en la azotea. Si no puedes en algún lugar más, salte al parque, salte a algún lugar, lee la palabra de Dios, que sea un propósito. En ella, hermano, hermana, vas a encontrar la solución a tus problemas, vas a encontrar el camino a la vida eterna, vas a encontrar el amor de Jesús. En ella vas a encontrar, hermano, lo que necesitas. Léela, esfuérzate, que Dios nos ayude. Vamos a entonar estas alabanzas para el Señor con todo su corazón. Si no se la sabe, hermano, ahí va a aparecer. Usted nada más sígala. Te ofrezco todo lo que soy, te ofrezco todo lo que soy, con todo su corazón. aquí estoy, sacrificio, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, por
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, ser el amor de su corazón, que mi vida está y por ese amor de Dios salvo soy, quiero nadie pudo amarme. Cántalo con una realidad en su vida, amén. Lo que haría de mí, solo por el amor de Dios, solo por el amor de Dios, soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce Padre del cielo, te adoramos. Digámoslo, alzamos tu nombre en alto, de tu reino se establezca en alabanza, de tu pueblo que declara tu poder, porque tú eres Señor Dios poderoso. ¿Quién fue quien es? ¿Quién fue quien es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Por siempre reinará. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Santo es tu nombre. Den un aplauso, por favor, hermano. Deseamos que Dios nos haya hablado en nuestra vida, amén, directamente. Nuestro hermano va a orar por las ofrendas, amén. Dios bendiga, hermanos. En ese mismo espíritu
tenemos una petición aquí, hermanos. Vamos a orar por ella. Cerramos nuestros ojos, hermanos, por favor. Dice, Dios los bendiga. Pido oración por mi mamá Elizabeth, ya que le van a hacer unos estudios, salió mal de los riñones, para que mi Dios la sane, nuestra hermana Viviana. Vamos a orar, hermanos, por esta necesidad. Si usted tiene alguna petición, Dios ya la conoce, hermanos, solamente levante su mano en señal de rendición, por fe, creyendo que Dios, hermanos, cumple su palabra, cumple sus promesas, hermanos. Vamos a orar. Bondadoso y buen Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, nos paramos delante de tu presencia con acción de gracias en nuestros corazones, porque hemos oído tu palabra, Señor. Padre, ahora hay necesidad en tu pueblo, Señor. Nuestra hermana Elizabeth, Padre, al parecer hicieron unos estudios, Señor, y salió mal en los riñones, Señor. Padre, pero tú eres nuestro doctor, nuestro médico, el doctor de doctores, Señor, aquel que en el tiempo antiguo sanó. Padre, no había, Señor, cuando había enfermos, tú sanaste a aquella gente, y tu palabra dice que tú eres el mismo, Señor, de ayer, de hoy, por los siglos. Padre, te pedimos, Señor, que tu mano poderosa sea en ese cuerpo, sea en esos riñones, Señor, restaurando totalmente, Señor, a tu hija. Padre, ella está, Señor, dolida, Señor, en su cuerpo. Padre, sabemos que el enemigo se encarga de eso, Señor. Padre, sea en su corazón de nuestra hermana, en su cuerpo. Declaramos, Señor, sanidad divina en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay manos levantadas, Señor, con cada una de las necesidades que tú ya conoces de antemano, Padre, porque tú eres Dios, Señor. Padre, pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que seas en cada petición de tu pueblo, de tus hijos, Señor, respondiendo a cada una de ellas, Padre. Que la enfermedad se vaya de los cuerpos, Señor. Que todo malestar o perturbación del enemigo, Padre, sea echado fuera de los cuerpos, Señor, de las mentes de tus hijos, Padre, para que cada uno juntos, Señor, delante de tu presencia, podamos glorificar y honrar tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias por ello y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Hermanos, nos hicieron llegar aquí una notita. Queremos felicitar a nuestra hermana Carla Rojas, que es nuera de nuestra hermana Raquel. Por ahí su hija, hermana, póngase de pie. Dios la bendiga, hermana. Su hija nos pidió que la felicitáramos, hermana. Dios la bendiga, hermana. Hermanos, y para que nadie se sienta, ¿verdad? Para todos los que cumplieron años, hermanos. Dios los bendiga, felicidades. Gracias a Dios que nos dio Dios un año más, hermanos, de vida. ¿Qué más podemos pedirle a Dios, hermanos? La vida que nos ha dado. Bueno, hermanos, vamos a orar por la ofrenda de la construcción. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar por ella para que Dios bendiga, hermanos, la fuente donde provienen nuestros trabajos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, con acción de gracias, depositamos, Señor, la ofrenda, Padre, y a un diezmo si hay, Señor, en el alfolí, Padre. Que seas, Señor, bendiciendo los empleos, los trabajos de tus hijos. Padre, si hay alguno de tus hijos, Señor, que su trabajo le estorba para servirte, Señor, para leer más tu palabra, Señor, para congregarse, oh Dios, mueve a tu hijo, Señor, en un trabajo donde pueda, Señor, tu siervo, tu sierva, Señor, dedicarte más tiempo a ti, Señor. Padre, quita esos obstáculos, Señor, de tus hijos, para que juntos podamos crecer, Señor, en tu palabra, Señor, en tu amor y en todas tus bondades. Padre, te pedimos que bendigas esta ofrenda para tu obra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias por ello. Y así también, Padre, nos despedimos de este lugar, Señor. Que meditemos lo que escuchamos, que nos ignoremos, Señor, lo que se nos fue dicho,
sino que prestamos atención, Señor, y podamos vivir y creer lo que fue hablado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, ya que sabemos por fe, por revelación, que tú habitas en cada corazón, Señor. Gracias, Padre. También te pedimos por estos alimentos, Señor, que fueron preparados, Padre. Tú conoces las causas, Señor. Bendice las manos que lo prepararon, la fuente donde proviene, Señor, este alimento, esta actividad, Padre, y que juntos podamos apoyar tu obra, Señor, de una o de otra manera. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias por ello. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Dios los bendiga. Sombra